Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla del ciclo de Piensa Minería. Mi nombre es Andrea Cabello y soy la directora de OcoWork, la principal plataforma de impulso para emprendedores de la región de O'Higgins y que cuenta con el apoyo de Corfo y de Codelco, donde generamos actividades de formación de capacidades emprendedoras, programas de incubación de emprendimiento y además contamos con dos espacios de cowork, uno en Rancagua y otro en San Fernando. Quiero partir por agradecerles a todos los que se han conectado hoy día y contarles que este ya es el quinto encuentro de este ciclo de charlas, quinto ya, de difusión de las investigaciones aplicadas a la minería en el contexto de innovación abierta que forman parte de los resultados del concurso Piensa Minería de Codelco y que cierra su convocatoria este próximo viernes 30 de abril, así que los dejamos a todos súper invitados tanto a postular al concurso como a ver las charlas anteriores de este ciclo en nuestro canal de YouTube de OcoWork o HCoWork, donde hemos tratado innovadores e interesantes temas. Antes de presentarles a nuestros invitados, quiero darles algunas indicaciones generales. Lo primero es que esta charla va a ser transmitida, ya sea por Facebook o por YouTube, y además va a ser grabada y va a quedar disponible mañana en nuestro canal de YouTube y en Spotify, por si quieren revivirla o compartirla con alguien más posteriormente. Lo segundo es que vamos a tener disponible la sección de preguntas y respuestas o questions and answers para que nos hagan llegar por ahí durante la presentación sus preguntas para el relator y al final vamos a tener un espacio de tiempo para que podamos revisar y responder a todas estas consultas y comentar con nuestros invitados. En esta ocasión vamos a tener dos invitados. Quiero partir por presentarles a Sergio Pichot Enríquez, quien actualmente se desempeña como director corporativo de desarrollo de modelos de exploración de la Gerencia Corporativa de Exploraciones de Codelco, y hoy nos va a estar acompañando en su representación. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Sí, primero que todo agradecer la invitación y la oportunidad de escuchar a Jorge en su interesante tema de la distribución de la plata, ¿cierto?, en nuestro querido área de división andina y soporfio cuprífero. Creo que va a ser una charla muy interesante, así que estamos expectantes a escuchar tus conclusiones, Jorge. Gracias. Sí, de todas maneras, muchas gracias, Sergio, y nosotros también encantados de contar con tu participación hoy día en esta charla. Y bueno, como Sergio ya adelantó, también está con nosotros el beneficiario del concurso Piensa Minería del año 2018, Jorge Crespo Mena. Él es ingeniero geológico y máster en gestión y auditoría ambiental de la Universidad Central de Ecuador y doctor en ciencias geológicas de la Universidad de Chile, y además actualmente está haciendo un postdoctorado en geología económica en el Colorado School of Mines. De hecho, ahora nos va a hablar desde Estados Unidos. Y hoy día nos va a presentar sobre su tesis de doctorado, cuyo tema fue la ocurrencia y distribución de la plata y elementos críticos asociados en el yacimiento de pórfido cuprífero de Río Blanco, Chile. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los asistentes. Primero que nada, antes de iniciar con esta charla, quería agradecer al gobierno de Chile, a Codelco, a la Universidad de Chile y al programa Piensa Minería, quienes me dieron todo el apoyo para poder llegar a buen puerto en este estudio. Bueno, el día de hoy me gustaría presentar el trabajo realizado durante mi tesis doctoral, que tiene como título Ocurrencia y distribución de la plata en el yacimiento tipo pórfido de cobre molibdeno Río Blanco, en Chile Central. Bueno, como es de su conocimiento, los depósitos tipo pórfido de cobre proveen alrededor del 60% de cobre y más del 90% de molibdeno a nivel mundial. Además, en la última década, se ha demostrado que otros metales preciosos como el oro, plata y metales críticos como renio, paladio y platino se encuentran frecuentemente relacionados a estos sistemas porfíricos. En el trabajo de Silito del 2012 de provincias cupríferas, se menciona que las mayores reservas de cobre a nivel mundial se encuentran en el cinturón de fuego del Pacífico, en donde Chile cuenta con alrededor de 1.100 millones de toneladas de cobre. Además, Chile en el año 2019 fue considerado como el principal país productor de cobre de mina, seguidos por Perú, China y Estados Unidos. Cook y colaboradores en el 2006 realizaron una clasificación de los depósitos pórfido-cupríferos en función de su contenido de cobre y los clasificaron en supergigantes y los más grandes o monstruosos.
De estos 1.100 millones de toneladas de cobre que existen en Chile, según Cook y colaboradores, Río Blanco cuenta con más de 55 millones de toneladas de cobre, por lo cual es considerado como un yacimiento de clase mundial monstruoso, o behemoth. ¿Qué conocemos de la plata? A nivel mundial, conocemos que el suministro de plata principalmente proviene de la minería, en pequeña proporción de reciclajes de artículos de plata. Con respecto a la demanda de plata, su principal uso son las aplicaciones industriales. Tenemos también la joyería, la fotografía, también el acuñamiento de monedas y lingotes de plata. La producción minera, en especial la del cobre en el año 2019, fue la que aportó alrededor de 100 millones de onzas de plata, como podemos ver en este recuadro. Ok, aquí tenemos la de cobre, ¿no es cierto? 100 millones de onzas anuales. Chile, dentro de los 20 países productores de plata a nivel mundial, Chile en el año 2019 se encontraba en el puesto 7, con una producción anual de 38 millones de onzas de plata. A pesar de que los pórfidos de cobre son fuentes de plata, a nivel mundial se desconoce acerca de cuál es la ocurrencia de la plata en estos yacimientos. ¿Qué conocemos acerca de la plata en yacimientos porfíricos? Los estudios experimentales nos han demostrado que la plata en ambientes hidrotermales se transporta como complejos clorurados, al igual que otros metales como el cobre, plomo, zinc, hierro y paladio. Y la solubilidad de la plata está controlado por varios factores, como por ejemplo tenemos la temperatura. Mientras más temperatura tiene el fluido hidrotermal, más plata podemos solubilizar en este fluido. También la salinidad. Mientras más salino es el fluido hidrotermal, más plata solubilizamos. Y el otro factor es el pH. Mientras más ácido es el fluido hidrotermal, más plata podemos solubilizar. Es decir, la plata se transporta como complejos clorurados. La solubilidad está controlada por temperatura, salinidad y pH del fluido. También otros estudios han demostrado que los sulfuros de cobre como bornitas son buenos huéspedes de minerales de plata como los teluros de paladio, como la gesita. Como vemos esta fotografía de microscopía electrónica de barrido. Además, la plata se puede encontrar en forma de solución sólida o, como algunos autores mencionan, invisible, o como nanopartículas en sulfuros de cobre. Por ejemplo, aquí tenemos una microfotografía de una digenita en donde podemos observar algunas nanopartículas de plata. ¿Cómo se ha determinado que la plata puede estar en solución sólida dentro de la estructura de estos sulfuros de cobre? Análisis de espectrometría de masas nos demuestran que los isótopos de plata están en forma planar. Eso nos demostraría que la plata está en solución sólida en estos sulfuros. Mientras que la plata, estos perfiles hacen un incremento o un pic en donde se encuentra una nanopartícula de plata. Entonces podemos decir que en los sulfuros nosotros podemos encontrar plata en forma de invisible o como nanopartículas. También algo que se ha estudiado por varios científicos es los minerales del grupo del platino, que son considerados como elementos críticos. Varios estudios se han centrado en investigar la ocurrencia de estos minerales del grupo del platino en yacimientos porfíricos. Y se han encontrado varias características similares. Primero, que están asociados a calcopiritas y bornitas de la zona de alteración potásica. Y el mineral más común que se encuentra es la merenskita, que es un teluro de paladio. Nosotros pudimos identificar en Río Blanco que en la zona potásica, asociados a las
bornitas y a las calcopiritas de la zona de alteración potásica, identificamos estos minerales como la merenskita. Esto fue publicado en el año 2018. La plata, a pesar de ser un subproducto de la minería del cobre, no existen datos de cuáles son sus contenidos. Por eso es que hemos estudiado el yacimiento Río Blanco, que está ubicado en la parte central de Chile, que es operado por la División Andina de Codelco, un depósito de clase mundial que se ubica en la región de la quinta región de Valparaíso, a 80 kilómetros al noreste de Santiago. La División Andina de Codelco está a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y Río Blanco tiene un método de explotación mixto. Tenemos la mina subterránea y el rajo abierto. Actualmente cuenta con las reservas mineras más importantes de Codelco, y en el 2020 tuvo una producción de 184.000 toneladas métricas de cobre fino. En el año 2012, Martínez y colaboradores realizaron un reporte interno acerca de la proyección de plata que podría recuperar a Río Blanco, modelando los cuerpos de alta ley. Ellos consideran los cuerpos de alta ley los lugares donde tienen mayor o igual a 3 ppm, y estimaron que para el año 2020 iban a obtener una producción de 20.000 kilos de plata. Bueno, voy a empezar con el marco geológico regional. El yacimiento Río Blanco se encuentra ubicado en el dominio occidental de la cordillera principal, en la franja de pórfidos Mioceno-Plioceno, donde desde el norte tenemos proelambres, tenemos Río Blanco los bronces, y al final, más al sur, tenemos el Teniente. En la zona de estudio existe un sistema de fallas noroeste-noreste a escala regional que están orientadas oblicuas al arco, las cuales se reactivaron durante el Mioceno-Plioceno, lo cual ocurre junto con el emplazamiento del Gran Batolito San Francisco. Con respecto a la geología local, las rocas más antiguas en el yacimiento pertenecen a las andesitas de la formación Farellones, con una edad de 17 millones de años. Estas rocas andesitas se encuentran incluidas por el Batolito San Francisco, que en la mina Río Blanco está dividida por 3 unidades. La granodiorita Río Blanco, que está en la parte norte. Tenemos más al sur la granodiorita Cascada, y tenemos la diorita, con edades que van de los 11 hasta los 8.4 millones de años. Todas estas formaciones se encuentran cortadas por cuerpos porfíricos, donde tenemos el pórfido cuarzo monzonítico, pórfido feldspático, los cuales están elongados en sentidos noroeste. Posteriormente se reconoce un conjunto de brechas intermineralizadas representados por la brecha de turmalina, brecha de biotita, brecha polvo de roca. Todas estas brechas tienen un nombre característico en función de cuál es su matriz o cuáles son sus clastos. El pórfido Don Luis trunca todo este sistema de brechas. La edad del pórfido Don Luis es 5.1 millones de años. Y al final tenemos el evento post-mineralización, que está representado por el complejo volcánico La Copa, donde tenemos 2 unidades, que es la chimenea reolítica y la chimenea dacítica. Voy a mostrarles un perfil A' de un perfil de zonación hidrotermal. En este perfil se realizó con todos los sondajes a diamantina que se cuenta en la zona. Es una interpretación realizada por los geólogos de Andina Codelco. Y en esta diapositiva lo que yo quiero indicarles es cuáles son las diferentes zonas de alteración hidrotermal, donde vemos una zona profunda, una zona potásica, dividida por sus varios miembros. Tenemos la zona biotítica mayor que feldespato potásico, la zona feldespato potásico mayor que biotita, y una zona cercita gris-verde mayor que feldespato biotítica. Luego tenemos, por supuesto, el halo propilítico, que está por esta zona que es feldespato, clorita epidota. Luego tenemos un halo que cubre a la zona potásica, que es la cericita gris-verde, que tiene 4 miembros,
que es la sericita gris verde débil, sericita gris verde moderada y la sericita gris verde fuerte. Ya les explicaré más adelante el porqué de esos nombres. Y por último tenemos el evento tardío, que es la zona cuarzo sericita, que está representado en amarillo. Voy a detallarles más acerca de la alteración y mineralización. En Río Blanco se han identificado en grandes rasgos 3 zonas de alteración hidrotermal. La primera, como les mencionaba, la zona de alteración potásica, está identificada por las vetillas tipo EB, que son vetillas de biotita mayor que cuarzo. Tenemos estas vetillas de EB. Este es un sondaje adamantina donde podemos identificar bien los tipos de vetillas que tenemos en esa zona de alteración. Estas vetillas de EB tienen menos de 10 milímetros de espesor. Luego tenemos las vetillas EBT, que están cortando a las vetillas de EB, que están compuestas de cuarzo mayor que biotita y el espesor es un poco mayor que las vetillas de EB. Luego tenemos las vetillas tipo A, que están cortando a las vetillas D y a las vetillas EBT. Y estas vetillas A están compuestas de cuarzo, feldespato potásico y anhidrita. También en esta zona tenemos las vetillas tipo B, que es la característica de las vetillas tipo B es que contienen molibdenita. Entonces, los sulfuros predominantes en esta zona de alteración y mineralización es calcopirita, mayor que bornita, tenemos molibdenita y pirita en trazas. Bueno, en la zona sericita gris-verde, las vetillas características son las vetillas tipo C, ¿no es cierto?, que están compuestas de cuarzo, anhidrita, sericita, biotita y clorita. En esta zona tenemos los sulfuros predominantes, es calcopirita mayor que pirita. Tenemos en trazas, tendríamos bornita. Y aquí ya no observamos la molibdenita. Luego ya en el evento tardío tenemos al cuarzo sericita, donde tenemos las vetillas tipo D y las vetillas tipo E. En las vetillas tipo D nosotros tenemos a los minerales característicos cuarzo, sericita, kaolinita, clorita y esmertita. Y las vetillas tipo E tenemos calcita, siderita, ankerita, en menor cantidad cuarzo, sericita. Los sulfuros predominantes serían pirita mayor que calcopirita. Y aquí tenemos, aparecen las sulfosales de cobre que tenantita, tetraedrita y en menor cantidad la enargita. El trabajo realizado primero consistió en un análisis estadístico. Esta es la primera parte de mi estudio. Entonces, para este estudio utilizamos la información de la base de datos geoquímica ICP-MS. Son alrededor de 10.100 sondajes. Sí, y cada muestra tenía alrededor de 51 elementos. Entonces, es una base de datos muy grande. Aparte que utilizamos la base de datos geometalúrgica. Entonces, aquí están desplegados algunos de los sondajes. Como les decía, es un sistema mixto donde tenemos la mina subterránea, que es Río Blanco, y tenemos los rajos Don Luis y Sursur. Entonces, este análisis estadístico de esta base de datos partió con, primero, la depuración de la base de datos, y luego hicimos una matriz de correlación entre la plata y 2 elementos que presentaban las mejores correspondencias o correlaciones. Por ejemplo, ahí podemos observar que la plata está muy correlacionado con el cobre, el indio, y tiene correlaciones moderadas a bajas con el antimonio y el arsénico. En este gráfico de cajas podemos observar que los metales que presentan mayores contenidos promedios, obviamente los de más interés son el cobre con 6.000 ppm de promedio y el molibdeno alrededor de 191 ppm. Mientras que la plata presenta un contenido promedio en el yacimiento de 1.8 ppm. Estos elementos que presentan las mejores correlaciones positivas con la plata, se procedió a hacer estos diagramas de dispersión.
entre plata cobre, plata indio, plata antimonio y plata arsénico. Y vimos que existe una fuerte correlación entre la plata y el cobre y la plata y el indio. Esta fuerte correlación que existe nos estaba indicando, nos daba luces de que la plata está muy relacionada con los sulfuros de cobre, como la calcopirita y bornita. Mientras que para el caso del antimonio y el arsénico, vemos que las correspondencias son positivas entre moderadas y bajas. Estas variaciones posiblemente estaban relacionadas a diferentes eventos de alteración y mineralización en el yacimiento. Cabe mencionar que los colores más cálidos representan a las zonas donde están interactuando mayormente estos pares de elementos, que para la plata y el cobre para la plata es 2.5 ppm y para el cobre 8000 ppm. Hicimos un estudio acerca de si es que la litología marcaba cuáles los contenidos de plata en función de la litología, y vemos que la litología no marca un aumento o disminución en el contenido de la plata en el yacimiento. Pero la alteración hidrotermal sí ejerce un control en los contenidos de plata en el yacimiento. Vemos que en la zona potásica presenta contenidos más altos de plata, y es porque la plata está muy relacionado a los sulfuros de cobre. Mientras que la zona sericita gris-verde, vemos que mientras la plata tiene un mayor contenido en la zona sericita gris-verde fuerte, y se debería a la intensidad de alteración que presenta esa zona de alteración. Utilizando la ubicación geográfica de las muestras y sus contenidos de plata, realizamos un mapa de distribución de plata en planta para el yacimiento Río Blanco. Y adicionalmente, con el propósito de observar las variaciones especiales de la plata en función de los contenidos de cobre, realizamos también el mapa de distribución de cobre. Y seguimos observando esta tendencia entre plata y cobre. Por ejemplo, en subsur, donde tenemos mayores contenidos de cobre, tenemos los mayores contenidos de plata. Igual para Don Luis y Río Blanco. Entonces, como vimos un comportamiento entre plata, cobre e indio, tratamos de ver cómo se comportaba en profundidad, para lo cual utilizamos 3 sondajes a diamantinas de las diferentes zonas de explotación de Don Luis, Río Blanco y Sur-Sur. Estos sondajes tienen alrededor de 800 a 1000 metros de profundidad. De esta interpretación de los perfiles de los sondajes, pudimos corroborar el comportamiento acoplado entre estos 3 elementos. Es decir, estos 3 elementos presentan variaciones similares en profundidad a lo largo del sondaje, tanto en zonas empobrecidas como en zonas enriquecidas. Es decir, en donde se deprime el contenido de cobre, que está representado por esta línea de color rojo, también se deprime los contenidos de plata, representado por esta línea negra, y los contenidos de indio igual, por esta línea verde. Y en las zonas donde se enriquece el cobre, se enriquece obviamente la plata y el indio. Pero observamos que el comportamiento con respecto a la plata, el arsénico y el antimonio es variable. Es decir, estos 3 elementos están acoplados en las zonas más someras del yacimiento. Por ejemplo, aquí tenemos un acoplamiento entre el cobre, digamos, la plata, el arsénico y el antimonio. Y se desacoplan en profundidad. Este comportamiento variable que tienen estos 3 elementos nos estaba indicando que están correlacionados únicamente a los eventos transicionales a tardíos de evolución del yacimiento, como la alteración sericita gris-verde o cuarzo sericita, donde tenemos presencia de sulfosales de cobre. Adicionalmente, vimos el porcentaje de abundancia modal de sulfuros en Río Blanco, con la base de datos de geometalurgia. Y podemos observar que los sulfuros predominantes en Río Blanco es la pirita,
es un sulfuro de hierro, y tenemos la calcopirita. En menor porcentaje, 2 órdenes de magnitud menos, tenemos molibdenita, seguido por bornita, enargita, galena y los demás sulfuros. Entonces, la parte 2, una vez que ya realizamos el análisis estadístico, realizamos un muestreo significativo de los sondajes de diamantinas, tratando de cubrir la mayor cantidad de litologías, zonas de alteración, zonas de mineralización del yacimiento, y tratando de cubrir los 3 centros de explotación minera. Otro parámetro que utilizamos para discriminar los tramos a ser muestrados fueron zonas con altas y bajas leyes de plata y cobre, con la finalidad de no tener sesgos en el muestreo y posteriormente en la interpretación de los análisis. Las técnicas analíticas utilizadas, voy a empezar por las descripciones petrográficas y calcográficas, que lo realicé en los laboratorios de microscopía óptica en el Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Una vez que identificamos qué sulfuros vamos a observar, realizamos microscopía electrónica de barrido en los laboratorios del SEGA de la Universidad de Chile. Y en el caso de que los sulfuros tengan nano a microinclusiones, utilizamos la microscopía electrónica de alta resolución en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Una vez que ya sabíamos qué sulfuros y sulfosales íbamos a analizar, el siguiente paso es saber los contenidos de los elementos mayores y menores de estos sulfuros, para lo cual utilizamos los laboratorios LAMARS, la microsonda electrónica, en la Universidad de Córdoba, Argentina. Y por último, para conocer cuáles son los elementos traza que tienen estos sulfuros, utilizamos la técnica de espectrometría de masas acoplado a un sistema de ablación láser en la Universidad de Chile, en el Departamento de Geología. Bueno, los elementos traza en los sulfuros mediante ablación láser, por ejemplo, la plata tiene una menor concentración en la pirita, que está en este color púrpura. Le sigue la calcopirita, que está en color verde. Luego, 2 órdenes de magnitud más, los contenidos aumentan en la bornita. Luego tenemos enargita en la caja azul. En la caja celeste tenemos la tenantita. Y por último, la tetraedrita, que sería la que mayores contenidos de plata tiene en su estructura. Entonces, la zona de alteración potásica, ¿no es cierto?, que es la zona profunda, se caracteriza, como ya les dije, por los diferentes tipos de vetillas, EB, BTA y la tipo B. Los sulfuros predominantes ahí son la calcopirita y bornita. Los contenidos promedios de plata en la calcopirita en la zona potásica son alrededor de 3 ppm y en la bornita alrededor de 235 ppm de plata. Hicimos las observaciones, como les mencionaba, con microscopía electrónica de barrido y de alta resolución de granos de calcopirita y bornita y de la zona de alteración potásica, y nos reveló la presencia de inclusiones del tamaño micro-nanométrico de minerales del grupo del platino, como yo les había mencionado, la merenskita, que es un teluro de paladio, y también inclusiones de minerales con plata, como por ejemplo electrum, teluros de plata, ¿no es cierto? Esto fue publicado en el año 2018 por Crespo y colaboradores. También realizamos mapas composicionales de granos de calcopirita y bornita de la zona de alteración potásica, y vemos que existe una distribución uniforme de plata, tanto en la calcopirita como en la bornita. La bornita tiene menores contenidos de arsénico que la calcopirita. También realizamos mapas de elementos traza mediante ablación láser de un grano de bornita de la alteración potásica.
podemos observar que los elementos mayores están muy distribuidos. Observamos que también la plata se encuentra distribuida uniformemente en la bornita, con excepción en un borde de grano, donde tenemos mayores concentraciones de plata, que se anticorrelaciona con los contenidos de hierro. Lo que pensamos es que disminuye los contenidos de hierro y aumentan los contenidos de plata en esa zona. La zona sericita gris-verde, que es una zona transicional en el yacimiento, como les dije anteriormente, está caracterizado por las vetillas tipo C y en menor cantidad vetillas tipo D. Y los sulfuros que predominan son calcopirita, pirita y en menor cantidad bornita. En este caso, mediante ablación láser, sabemos los contenidos de plata de estos sulfuros. La pirita tiene 0.2 ppm de plata, la calcopirita 1.6 ppm y la bornita 450 ppm de plata. En esta zona de alteración, las bornitas presentan mayores contenidos de plata que la zona de alteración potásica. Mediante observaciones de microscopía electrónica de barrido de piritas y calcopiritas de esta zona de sericita gris-verde, observamos sulfuros de plata. Por lo general son más común encontrar en esta zona de alteración. Los sulfuros de plata que tenemos nosotros es la acantita, que está rellenando cavidades, fracturas tanto en calcopirita y bornita, está en medio de los granos de calcopirita y bornita, ¿no es cierto? Y sus tamaños son mucho mayores que los minerales de plata encontrados son mucho más grandes y más abundantes que los minerales de plata encontrados en la zona de alteración potásica. También hicimos un mapa de elementos traza mediante la ablación láser de una pirita de la zona de alteración sericita gris-verde. Y observamos que esta pirita tiene un núcleo enriquecida en una banda rica en cobalto, níquel, plomo, bismuto. Y tenemos un desacoplamiento de esta banda con un borde enriquecido en arsénico. Y observamos que en ese borde enriquecido en arsénico coincide con los análisis de oro. Es decir, en las piritas que encontramos mayores contenidos de oro, encontramos que están relacionados con contenidos de arsénico. También hicimos un mapa de microsonda electrónica, mapas composicionales para bornitas y calcopiritas de la zona sericita gris-verde, y obviamente vemos que la plata se distribuye uniformemente en estos dos sulfuros, pero los contenidos de plata son mucho mayores en la bornita que en la calcopirita. Y en la zona cuarzo sericita, que sería la zona tardía, ¿no es cierto? Tenemos las vetillas tipo D y E. Ahí realizamos análisis de ablación láser a las enargitas, tenantitas y tetraedritas. Como yo les mencionaba, la tetraedrita es la sulfosal de cobre con mayores contenidos de plata en su estructura, alrededor de 7.900 ppm. La tenantita tiene 2.000 ppm y la energita alrededor de 820 ppm de plata. En este diagrama de caja de elementos mayores y menores en las sulfosales de cobre, las cajas de color gris representan a las enargitas, las cajas verdes a la tenantita y las cajas anaranjadas a la tetraedrita. Y mediante observaciones de microscopía electrónica de barrido, en esta zona de alteración, la cuarzo sericita, observamos que los minerales relacionados con la plata son mucho mayores, mucho más abundantes. También los tamaños son más grandes que la zona potásica y sericita gris-verde. Y por lo general tenemos sulfuros de cobre, plata con bismuto,
sulfosales de plata como la pirsita, polibasita también, muy asociados también a la energita, por ejemplo. Algunas piritas de la zona de alteración cuarzo-cerecita presentan una distintiva zonación oscilatoria. Por ejemplo, aquí tenemos esta microfotografía de una pirita que presenta un borde que está enriquecido en elementos como, por ejemplo, arsénico, cobre, plata y antimonio. Y se empobrece en los elementos mayores que es el hierro y el azufre. Entonces deducimos de esta textura la ocurrencia de un evento de enriquecimiento de estos elementos, plata, arsénico, cobre, antimonio, en los bordes de grano de la pirita. Aquí quería mencionar, por ejemplo, tenemos una fotografía con microscopía óptica convencional y las sulfosales como la tetraedrita y la tenantita son muy difíciles de observar, que están en una matriz de pirita. Pero con las imágenes de microscopía electrónica de barrido, nosotros sí podemos diferenciar estas dos sulfosales, que son una solución sólida. La tenantita es enriquecida en arsénico, mientras que la tetraedrita es enriquecida en antimonio. Y aquí se observa, tanto en las imágenes como en los resultados, la fuerte relación que existe en la plata y el antimonio. Es decir, la plata está muy relacionado a las zonas enriquecidas en antimonio, que corresponden a la tetraedrita. Y se empobrece en las zonas donde tenemos arsénico, que es donde está la tenantita. Este diagrama fue elaborado con los análisis de ablación láser y como les mencionaba, los puntos anaranjados corresponden a la tetraedrita, que es la sulfosal de cobre enriquecida en antimonio, le sigue la tenantita y por último la energita. Entonces, en la zona de cuarzo-cerecita, la plata está muy relacionada con el elemento de antimonio. Y la parte final del estudio es las discusiones acerca de la ocurrencia y el origen de la plata en el yacimiento Río Blanco. Primero, la secuencia paragenética de mineralización de plata. Desde la zona más profunda que corresponde al evento potásico, nosotros tenemos minerales de plata como gesita y electrum, que están con tamaños menores de 4 micrones. Posteriormente, en la zona cerecita gris-verde, que es un nivel medio del yacimiento, ya tenemos aquí en trazas la gesita también, electrum, pero ya va apareciendo en mayor cantidad a la cantita, que es un sulfuro de plata, y en trazas las sulfosales de plata como proustita, polibasita y pirsita. En la zona más somera del yacimiento, que corresponde a la cuarzo-cerecita, nosotros tenemos en mayor cantidad y tamaños acantita, proustita, polibasita y pirsita. La evidencia mineralógica de las observaciones a los sulfuros y sulfosales de cobre mediante tanto microscopía óptica convencional y electrónica de barrido nos indicaron que existe una ocurrencia de variedad de minerales de plata. Como les mencionaba anteriormente, en la zona potásica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos teluros de plata y electrum que tienen tamaños menores a 4 micras y están muy relacionados a calcopiritas y bornitas. A medida que evoluciona el fluido hidrotermal, pasamos a un nivel medio del yacimiento, un nivel transicional que corresponde a la cerecita gris-verde, donde observamos sulfuros de plata como acantita que se encuentran rellenando cavidades, fracturas o en medio de granos de calcopiritas y piritas. Los tamaños aquí son mayores a los 10 o 15 micrones. Y por último tenemos un evento tardío, un evento que está más somero, que está representado por la alteración cuarzo-cerecita,
donde observamos una mayor cantidad de especies de plata con tamaños que van mayores a los 50 micrones, un tipo zoológico más amplio de especies de plata, ¿no es cierto? También la evidencia geoquímica nos está indicando que existe plata invisible, es decir, con este perfil de dos análisis de un mismo grano de calcopirita, tenemos el análisis 11 y 12, observamos que el isótopo 107 de plata, que es el que se analiza en espectrometría de masas, en el análisis 11 está en forma planar, es decir, la plata está presente en esta zona en solución sólida, mientras que el análisis número 12 tenemos un pic de plata del isótopo 107 al inicio y casi al final, es decir, este análisis de ablación láser pasó por una zona en donde teníamos a nanopartículas de plata. Entonces, hemos identificado que la plata se incorporó como solución sólida en la estructura de sulfuros de cobre-hierro, así como también micro nanopartículas de plata. Esto fue publicado en el año 2020 en la revista Economic Geology por Crespo y colaboradores. Y bueno, nosotros queríamos saber si la temperatura ejerce un control en la incorporación de la plata en los sulfuros de cobre. Entonces, utilizamos el diagrama de Cook y colaboradores del año 2011 con los elementos plata y bismuto. ¿Por qué utilizamos esos elementos? Porque son elementos traza que están siempre presentes durante los análisis de ablación láser en las bornitas. Y vemos que estos análisis presentan una tendencia lineal positiva para la zona de alteración potásica, que está representado por esta zona. Tenemos una zona potásica transicional que es representada por cerecita gris verde mayor que feldespato potásico biotita, y tenemos la cerecita gris verde moderada. Entonces, los valores de plata a medida que el fluido hidrotermal va perdiendo temperatura, el fluido hidrotermal va incorporando mayor cantidad de plata y bismuto. Entonces, sí existe un control en la temperatura en la incorporación de plata en los sulfuros de cobre, en especial en la bornita. En Río Blanco no existen datos de contenidos de metales en inclusiones fluidas. Sin embargo, nos basamos en los trabajos experimentales de la literatura de este tipo de depósitos a nivel mundial. Y como yo les mencionaba, la plata se transporta como complejos clorurados, ¿no es cierto? Y la solubilidad está controlada por temperatura, salinidad y pH del fluido. Entonces, ¿cuáles serían los eventos de mineralización de plata? Primer evento, está relacionado con la zona de alteración potásica, donde la mayor contenido de plata está en las vetillas tipo A, donde tenemos mayor cantidad de bornita. También tenemos contenidos de plata en las calcopiritas. Entonces nosotros hicimos un modelo donde, claro, tenemos el gran batolito San Francisco, que es incluido por estos diques porfíricos, en donde tenemos el fluido hidrotermal que puede llegar a temperaturas de 300 a 500 grados centígrados, con una salinidad que puede ir de 20 a 50% en peso de NaCl equivalente. Esta zona nosotros tendríamos contenidos elevados de cobre, molibdeno y también contenidos de plata, oro y paladio. Esta zona es muy característica por tener calcopirita mayor que bornita, mayor que molibdenita y entrasaspirita. Tenemos el segundo evento de mineralización de plata que está asociado a la zona de alteración cerecita gris-verde, en donde tendríamos las vetillas tipo C, donde estaría más asociada a la plata, en donde los mayores contenidos de plata están relacionados con la bornita y en menor cantidad de la calcopirita. Entonces, a medida que evoluciona el fluido hidrotermal,
tenemos en esta zona cericita gris-verde. El fluido hidrotermal tendría una temperatura de 200 a 450 grados centígrados. La salinidad estaría en 0 a 45% de NaCl. Esta zona es característica por tener calcopirita mayor que pirita y en trazas bornita. Y los commodities serían el cobre, plata, bismuto y en menores cantidades cobalto, níquel e indio. Y para finalizar el evento final de mineralización de plata, se asocia a la zona de alteración cuarzo-sericita, donde, como les mencionaba, tenemos las vetillas tipo D y E, y los mayores contenidos de plata estarían relacionados a la tetraedrita, que es la sulfosal de cobre con mayores contenidos de antimonio. Entonces aquí ya tenemos el fluido hidrotermal, tiene contacto con un fluido meteórico, ¿no es cierto? Se produce una sobreimposición de eventos en donde tenemos un fluido con menos temperatura de 200 a 350 grados centígrados. La salinidad sería menor, de 0 a 30% en peso, donde tenemos una zona pirítica mayor que calcopirita y con contenidos de sulfosales de cobre. Aquí tenemos una zona con contenidos de cobre, con arsénico, antimonio, zinc y en menor cantidad plata, bismuto, mercurio, plomo y cadmio. Entonces, como conclusiones para finalizar, este resultado aporta el conocimiento de plata en depósitos tipo pórfido de cobre, algo que no se conocía, lo cual genera nuevas ideas de investigación destinadas a saber o evaluar cuál es el contenido de metales nobles o elementos críticos en este tipo de yacimientos. Y tendría no solo una implicancia para la geología económica, sino también para los procesos geometalúrgicos necesarios para aprovechamiento de estos elementos. Quería agradecer a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, al Núcleo Milenio de Trazadores de Metales, al Dr. Martin Wright y Fernando Barra, al Centro de Excelencia Geotermia de los Andes, al Dr. Diego Morata, a Codelco Andina, Juan José Verdugo y Claudio Martínez, y a Piensa Minería de Codelco Tech. Pasamos a la fase de preguntas. Sí, muchas gracias, Jorge, por compartir tu experiencia y tus conocimientos hoy día con nosotros. Gracias. Quiero contarles que también está hoy día con nosotros mi colega David Vargas, que es el director de Innovación Abierta en Minería de OcoWork. Gracias, David, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, acá, escuchando atentamente a Jorge, a quien tuve la suerte de conocerlo en la época del Piensa de Minería, cuando estábamos desde Codelcotec apoyando. De todas maneras, tenemos ya algunas preguntas que le voy a preguntar a Jorge, pero también Sergio y David, si quieren hacer preguntas, bienvenidos. Así que vamos a partir con esta y después vamos con ustedes. Alejandro Vargas pregunta, teniendo presente que hay correlación positiva entre el cobre y el indio, ¿se ha logrado detectar roquecita? No identificamos ese mineral. Lo que pasa con el indio es que es un elemento traza muy común en las calcopiritas. En todos los análisis de ablación láser que hicimos, detectamos el indio en las calcopiritas, con contenidos traza, como te menciono. Por eso es que la plata está muy relacionado al cobre y al indio, que es la calcopirita es el sulfuro de cobre predominante en el yacimiento. Perfecto, mira, el mismo Alejandro nos pregunta, ¿cómo está la composición de la esfalerita respecto a la plata y al indio? Justo estoy buscando esa diapositiva. Ok. La esfalerita es un sulfuro que está en proporciones muy, muy bajas en el yacimiento. No analizamos a la esfalerita en nuestro estudio porque nos enfocamos en los sulfuros de cobre y sulfosales de cobre. Desconozco cuáles serían los contenidos de indio en la esfalerita en el yacimiento y contenidos de plata también en la esfalerita. Como te digo, nos enfocamos únicamente en cuáles son los
en analizar la plata en tanto calcopirita, bornitas, enarquitas, tenantitas y tetrahedritas, porque son los que están más abundantes. Y al igual que la pirita, porque la pirita, como es el sulfuro predominante en el yacimiento, tenemos que ver qué valor agregado se puede tener este sulfuro. Claro. Y Alejandro también preguntó qué composición en plata presenta la tenantita en las muestras evaluadas. Bueno, la tenantita tiene hasta 3 órdenes de magnitud menos con respecto a la calcopirita. Si bien es cierto, en el yacimiento, en las vetillas tipo D y E, tenemos a tenantita, pero no son muy comunes. Entonces, el volumen de plata es mucho menor con respecto a la calcopirita o bornita, por ejemplo. Perfecto. Oye, también nos preguntan cuáles son los cuidados en la manipulación en las muestras tomadas a la hora de realizar las microscopías. Si nos puedes contar un poco de eso. Bueno, la preparación de las muestras, tomamos del sondaje, obtenemos una porción del sondaje, pasan a ser las láminas delgadas. En microscopía óptica no tenemos que hacer bueno, siempre utilizamos guantes porque tratamos de no contaminar las muestras con nuestras manos. Cuando ya vamos a la microscopía electrónica de barrido, necesitamos poner una capa de carbón. Este carbón sirve porque en microscopía electrónica de barrido tenemos un haz de electrones, el cual tiene que chocar con la muestra. Estos electrones tienen que reflejarse a los lectores EDS y te dan los porcentajes de los elementos mayores o menores que tiene esa muestra. Si tú no pones una capa tienes 2 opciones, poner una capa de carbón o poner una capa de oro. Pero nosotros utilizamos una capa de carbón para no contaminar la muestra con oro que podría tener los sulfuros. Entonces, luego, si quieres hacer espectrometría de masas, no importa si tiene esta capa de carbón, porque cuando haces ablación láser, los primeros segundos de la ablación le quita esta capa de carbón y luego se hace la lectura del PID de ablación. Entonces, mientras más profundo es el PID, va sacando más muestra y se va analizando en el espectrómetro. Perfecto. Muchas gracias. Ahí te agradecen por la respuesta. Muchas gracias, Jorge. Sergio, ¿quieres hacernos algún comentario respecto de la visión de CODEL con relación a este tipo de estudios, su importancia? Y de todas maneras, mira, bueno, felicitar a Jorge primero que todo. Creo que el tema es re interesante. Y Jorge, una pregunta, pensando en la aplicabilidad de tu investigación y bajo un contexto de herramienta de exploratoria. Los resultados que tú presentas son súper relevantes por su implicancia en la caracterización geominero-metalúrgica de un blanco de exploración, por ejemplo, antes de que se convierta en un proyecto económicamente viable. Entonces, la pregunta está orientada a qué aplicabilidad o qué sugieres realizar a modo de un reconocimiento temprano en un proyecto de exploración porfírica. ¿Y qué otros elementos investigarías en las etapas más tardías y de baja temperatura? ¿Qué otras fases en los halos externos de un pórfido podrías abordar? Ya que tú estás explorando y estás yendo de lo macro a lo micro. ¿Cuál sería el siguiente paso que propondrías en tu línea investigativa, en el fondo? Bueno, yo creo que muchos nos enfocamos ahora, por ejemplo, a estudiar los sulfuros de cobre porque la idea nació porque los concentrados de cobre tenían un valor agregado cuando tenían mayores contenidos de plata, pero no se sabía en dónde estaba la plata, en qué elementos o qué minerales son los huéspedes. Con respecto a exploración,
ya yéndonos a los halos propilíticos, por ejemplo, yo estudiaría cómo se comportan las micas, por ejemplo. ¿Qué elementos traza son diferentes de una mica de un halo propilítico donde hay un pórfido que de una mica donde es una zona estéril, por ejemplo? Ahora mucha gente también está estudiando silicones para ver zonas de fertilidad magmática. También es algo que me gustaría trabajar. Hay muchos grupos que lo están haciendo ya, pero yo sí me enfocaría, si, como bien sabemos, los nuevos descubrimientos ya están en zonas muy cubiertas, casi hay pocos afloramientos, tenemos que tratar de buscar, como te decía, los halos propilíticos, ver cómo se comportan estas arcillas, estas micas, ver qué elementos trazas corresponden a una zona donde hay un pórfido y una zona donde hay un estéril. Perfecto, muchas gracias. Como lo que está haciendo Amira en Australia, ¿cierto? Con todo lo que son a los verdes y a los blancos, etc. Sí, la gente ahora está estudiando los silicatos que están relacionados a las zonas de alteración. Ok, muchas gracias, Jorge. De nada, Sergio. David, ¿quieres comentar algo tú también? Sí, mira, porque acá los expertos son los expertos y eso siempre hay que respetarlo. Acá está Sergio Pichet representando a Codelco y Jorge con un tremendo estudio, así que yo le quiero preguntar a Jorge porque incentivando a que los estudiantes que están pensando en hacer un doctorado postulen al concurso Ciencia y Minería, que aún está abierto hasta el 30 de abril, que nos cuente un poco más cómo fue tu experiencia, porque claro, has agradecido, pero cuéntame más tu experiencia, tú cuéntanos de dónde eres, cómo llegaste a Chile, porque hiciste tu doctorado en la Universidad de Chile, en la Escuela de Minería, y hoy día estás en el Colorado School of Mines, que si no me equivoco, es la mejor escuela de minas del mundo, y bueno, la Universidad de Chile, la escuela de minas está entre las mejores también del mundo. Entonces, tu experiencia de vida, porque además con familia, hijos, se puede. Bueno, yo soy de nacionalidad ecuatoriana. Yo estudié allá mi ingeniería geológica. Trabajé alrededor de 10 años en el área haciendo exploración, tanto en empresas privadas como en el Estado. Pero tomé la decisión con mi esposa en continuar mis estudios en un país que es netamente minero. Yo anteriormente había viajado, conocí a Chile y quise especializarme en geología económica en un país donde se hacía minería. Postulé primero a unas becas del Núcleo Milenio, Trazadores de Metales. Mi profesor guía, el que me dio cabida, fue el doctor Martin Wright. Y viajé a Chile con mi esposa y mi hija, que tenía en ese entonces 7 meses. Los primeros años del doctorado siempre son estudias, haces materias, y cuando pasas ciertos requisitos de la universidad, tú ya tienes que hacer tu investigación. Lo bueno es que yo pude hacer en un yacimiento de clase mundial. Mi estudio fue en el gran yacimiento Río Blanco, que pertenece a Codelco. Y luego yo tenía la beca Milenio, que es una beca que si bien es cierto me alcanzaba para vivir en Chile, pero yo vivía en una situación como no estaba acostumbrado, porque yo era un profesional que venía de la industria. Entonces mi tutor me dijo, postula para Piensa Minería. Yo creo que lo que tú estás haciendo va a ser de gran aporte para lo que ellos quieren. Tu investigación va a ser un aporte significativo. Postulé a la beca y me gané. Fueron más lucas de lo que yo ganaba anteriormente, y eso me sirvió para yo mantenerme en Chile, hacer mi investigación. Como te mencionaba, David, cada país que voy me va creciendo la familia, entonces nació mi hija allá. Bueno, finalicé en el año 2019, terminé justo en los plazos de la universidad y la beca, y unos meses antes postulé a un postdoctorado acá en Colorado School of Mines, y tuve la suerte de estudiar en un país minero, hacer una tesis en un gran yacimiento, haber publicado la investigación en revistas reconocidas de geología económica. Entonces,
fue un gran empujón para que yo venga a hacer el postdoctorado acá en Colorado School of Mines. Y estoy acá desde el 2019, ahora estoy enfocado en unos yacimientos de oro en Perú, en la parte sur de Perú, cercano a la parte norte de Chile. Tremenda experiencia y yo creo que es una tremenda motivación tu historia para los que están pensando ahí en postular, que de repente podré o no podré, siempre está el tema, como tú dijiste, de las lucas de por medio, porque tremenda historia. Trabajaste 10 años con familia y te tiraste a la piscina y hoy día estás haciendo tu doctorado, así que ahí incentivar a que postulen a este tremendo concurso que es Piensa Minería. Muchas gracias, Jorge. De nada, David. Sí, absolutamente dejarlos a todos súper invitados. Antes de cerrar también los quiero dejar invitados a que sigan a OcoWork en las redes sociales y les mandé por el chat la página del concurso Piensa Minería, así que los dejan a todos invitados a que ingresen ahí, piensaminería.cl, descarguen y revisen las bases de postulación y presenten sus tesis innovadoras antes del 30 de abril, porque el 30 de abril cierran la postulación. Y agradecemos a todos los que se conectaron hoy, a nuestra audiencia por las preguntas, especialmente a Jorge y a Sergio Pichot por haberse sumado hoy día a esta interesante charla. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Okay. Que estén muy bien. Gracias, un gusto. Chao, chao, que estén muy bien, chao. Chao, un gusto. Gracias. Chao a todos. Chao, Sergio. Chao, Andrea.